¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre, a Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, que mucho agradece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Canal Judicial, al Consejo de la Judicatura Federal. Este espacio para discutir los temas que, pues más interesan a la sociedad en general y en concreto al Foro de los Abogados de México. El día de hoy, pues nos visitan, y esto es una metáfora porque en realidad son de casa, son dos barristas destacadísimos, profesores universitarios y además muy queridos amigos. Rafael Heredia, bienvenido, Rafa. Muchas gracias, buenos días. Bienvenido, tocayo. Y Francisco Riquelme, maestro. Rafa, muchas gracias, buenos días. Qué gusto tenerlos aquí. Vamos a hablar un tema importantísimo a la luz de la reforma penal, de la reciente reforma constitucional en materia penal, que es el tema de la justicia penal, pero en concreto relacionada con la presunción de inocencia. Y así, pues, me gustaría primero que nada tocar el tema en lo más de manera genérica, ¿no? Es decir, se puso expresamente la presunción de inocencia en la reforma penal, en la Constitución ya está ahí, y esto quiere decir que se necesitaba poner, es decir, que creo yo que sí. A mí en alguna ocasión hace algunos años, siempre me percaté que no estaba escrita, aunque pues, la gran mayoría de jueces sí la hacían valer. Otros no, ¿por qué? Por los asuntos muy publicitados, que al Estado no le convenía determinado tipo de resolución. Ahí yo pienso que sí se violaron muchísimas veces, no una vez, muchas veces, los derechos fundamentales del gobernado. También, como anécdota, hace algunos años, me acuerdo que estaba ahí leyendo el Código Penal de la Argentina, de la República Argentina. ¿Y qué creen que me encuentro en la primera hoja? La presunción de inocencia. En la primero, Es lo primero que existe en ese código. Entonces, pues es donde me acuerdo mucho que esa vez se lo comenté a Raúl Cárdenas, que es un amigo y compañero nuestro, y me dijo, bueno, ¿por qué crees que estamos luchando tanto por la presunción de inocencia? Claro, porque esto tiene consecuencias, es decir, que no estuviera reconocida, Francisco Riquelme, tiene consecuencias tremendas, ¿no? Sí. Para el indiciado y para la defensa, ¿no? Claro, definitivamente en las distintas legislaciones se le ha dado un alcance distinto al principio de presunción de inocencia. Nosotros tenemos una presunción de inocencia no escrita, de alguna manera la entendíamos, de alguna manera la queríamos todos, pero no la habíamos nunca reglamentado, ni nunca habíamos verdaderamente conocido su alcance. Ahora, con la reforma constitucional en camino de estos juicios que van a cambiar nuestra actividad procesal en materia penal, fundamentalmente, el principio de presunción de inocencia cobra una importancia muy importante. Su trascendencia en el procedimiento tenemos ya que delimitarla en cuanto a sus alcances. Ya no nada más podrá ser un anuncio importante que parezca un reconocimiento de un tema de derechos humanos, sino también tiene que volcarse a un tema procesal, temas que afecten a la prueba, temas que afecten a la libertad, por supuesto, y temas que afecten fundamentalmente a un debido proceso. Decías a la libertad, esto tiene que ver con la prisión preventiva, evidentemente, ¿no? Así es. Es decir, ¿podemos esperar una racionalización, Rafael Heredia, de la prisión preventiva? Yo esperaría definitivamente, primero que comiencen a desaparecer las leyes en materia penal, en todas sus áreas, que lo único que yo leo desde hace muchos años es, sobre todo con ese término medio aritmético, y con el 3 a 12 años, X tipo de delito, ¿verdad? Que no hay confianza para el señor juez, que no existe libre albedrío de la autoridad judicial. ¿Y que acaso el legislador no se ha dado cuenta que la institución que patrocina este programa donde estamos sentados es la más seria del país? El Poder Judicial Federal es la institución, desde mi punto de vista, más seria de nuestro país. ¿Por qué no darle libre albedrío al juez? ¿Y por qué seguir tratando al ser humano que comete errores o graves errores en iguales circunstancias? No es lo mismo que una persona defraude a una persona $1,000,000 a que una persona defraude a 100 personas por $1,000,000. Y la pena varía en meses,
No hay ninguna relación ahí. Y en los dos casos hay prisión preventiva. Claro, en los dos casos no alcanzan libertad forciore. provisional. ¿Para qué los quiere el Estado en una cárcel a esos primodelincuentes, ¿verdad? A esas personas que cometieron fraude entre particulares, ¿verdad? Vamos a ver, hay 1000 vías para efecto de que la prisión preventiva deje de ser la única arma que al parecer tiene el Estado para reprimir el crimen. O sea, tú estarías más bien porque se analice con mucha mayor precisión, se deje al arbitrio judicial la peligrosidad del indiciado, ¿no? Sí, ya desgraciadamente tenemos una ley especial, ¿verdad? Que es de delincuencia organizada. Pues ahí que pongan sus cosas, ya no se puede ir para atrás, al menos en este momento. Pues ahí que pongan su media aritmética y lo que guste y mande, pero ya que desaparezcan, por favor, el catálogo de delitos, que cada día es más alto. En materia de fuero común es espantoso, en materia de fuero federal, pues va para allá. Y que con penas, con grandes penas de prisión, no se asusta a la delincuencia. No, y además, bueno, es difícil que el Estado se resigne en materia de delincuencia organizada, Francisco, a privarse de la posibilidad de mantener, aunque sea preventivamente, incluso arraigados ahora, sí, claro, a quienes sospecha que participan en esto, pero a los demás, como dice Rafael, no parece tener mucho sentido tener ahí primodelincuentes, gente con peligrosidad no acreditada, sí. Poblando las cárceles, bueno, pues de la manera escandalosa que hemos visto, ¿no? Claro, el caso mexicano, Latinoamérica no se queda atrás, el caso mexicano es grave, ¿no? Por decisiones de carácter político se asume como una forma de resolver el problema de delincuencia o de inseguridad, se asume que penas más altas que implican necesariamente el no beneficio de la libertad provisional pueden dar una solución al conflicto de seguridad pública, lo cual es por supuesto falso. La prisión preventiva, que es un castigo anticipado al acusado, en nada resuelve el asunto. Como dice Rafa Heredia, si una persona es primodelincuente y tiene que permanecer 1 o 2 años para que el proceso se desarrolle y mientras se mantiene preso, es muy probable que la sociedad esté generando un delincuente que tenga otros alcances, de otros niveles. Si era culpable o no ya es irrelevante. El señor sale con una maestría en crimen organizado, con los mejores contactos, con los mejores nexos para poder cometer delitos de otra envergadura. Eso es muy delicado. La muestra, y ya sabemos en los reclusorios la cantidad de delitos que se cometen, es decir, adentro de los reclusorios. Adentro, y cómo ellos se van relacionando con el crimen, ¿no? Participando de él, conociendo a las personas, y una vez que salen siguen en contacto con ello. No hay ningún seguimiento policial ni de prevención al preso excarcelado, es verdaderamente mínimo. En ese sentido, la prisión preventiva, entonces, cuando la comparamos con otros países o con Europa, por supuesto, nos damos cuenta, con Estados Unidos, por supuesto, nos damos cuenta que es reservada para casos excepcionales. La excepción es la regla, a diferencia del caso México. DF, por supuesto, es el peor ejemplo que podemos tener, donde todos los delitos o un gran porcentaje de los delitos son graves. Y más que nada, un gran porcentaje de los delitos que se cometen, no nada más los legislados, sino que si nos vamos a la tasa de delitos realmente cometidos o por los cuales hay un proceso instaurado, la mayoría de ellos son delitos graves. Eso es una implicación social verdaderamente grave. Esto tendría que ver con los límites del legislador, ¿no? Se los pregunto así muy abiertamente. En sociedades tradicionalmente autoritarias, quizá como las nuestras, no estamos muy claros en que el legislador no puede, por lógica, decir que es grave lo que no lo es, ¿no? Claro, el árbitro judicial ha sido en los últimos años verdaderamente burlado en materia fiscal, dejándole a la Secretaría de Hacienda la facultad última de la imposición de una pena. En materia de prisión o de libertad provisional, también el legislador ha hecho lo que le ha venido en gana y ha puesto controles a los jueces indebidamente, como lo señala Rafa Heredia. Lo ideal, por supuesto, sería un juez con un gran imperio que tuviera discrecionalmente una decisión en cada caso. Ahora, no escapó de esta tentación la reforma constitucional. En la reforma constitucional también del año antepasado. Que eso es muy interesante, ¿no? También hay un catálogo. También hay un catálogo. En este catálogo participó la Barra en una propuesta de un catálogo mínimo, donde dijimos vamos a poner, por lo menos tratándose del régimen de excepción de delincuencia organizada, algunos delitos que sí, por supuesto, son gravísimos. Los demás y es donde de oficio el juez tiene que decretar la prisión preventiva, ¿cierto? Así brincándose la presunción de inocencia. Sí. Son, si no mal recuerdo, bueno, pues delitos relacionados con la sangre, secuestro, homicidio, violación calificado y violación
con algunas calificativas, ¿no? Y luego un catálogo un poquito más abierto, ¿no? Delitos que atenten contra la integridad de las personas. psicosexual de las personas, Sí. y bueno, pues ahí también empieza a caber cada vez más, ¿no? Claro, sí. Era muy peligroso dejar abierto nada más al régimen de delincuencia organizada, porque también ahí tenemos la tentación. Cualquier régimen autoritario, lo primero que podría hacer es echar mano del régimen de excepción y hacerlo crecer para otras áreas y apoderarse indebidamente de ese ejercicio de la acción penal que es tan grave, que es tan violento como puede ser el régimen de excepción. Entonces, Cierto, porque ustedes, bueno, abierto. ustedes son expertos, pero nuestro auditorio general y nosotros, los que no conocemos de derecho penal, bueno, la definición de delincuencia organizada, pues necesariamente es porosa, es decir, son más de dos personas organizadas para delinquir. Bueno, pues eso puede ser casi cualquier cosa, ¿no? Claro. Uno se imagina las grandes bandas de la mafia, pero no, bueno, también puede ser aquí afuera que tres personas nos estén esperando para asaltarnos, ¿no? Claro. Y el régimen de excepción, Sí. Rafael, se puede extender ahí indebidamente, ¿no? Ahora, Sí. no encuentro yo solución a esto. La definición de delincuencia organizada no puede ser más precisa que eso, ¿no? No, yo creo que podría haber algún ingrediente, ¿verdad?, para que se delimitaran las cuestiones. Porque el problema que vive México actualmente en la delincuencia es realmente mucho más grave de lo que el ser común considera. ¿Por qué? Los delincuentes durante muchos años y en muchas sociedades, incluyendo la mexicana, hasta hace unos 15 o 20 años, o sea, cuando en la época de Victoria Dato y del temblor en 85 es cuando comienza a crearse una efervescencia en la delincuencia con la desaparición de la DIP, la famosa esa policía de Durazo y de el otro señor célebre, que no me acuerdo ahorita del nombre. Cuello, ¿no? Sagún Vaca. ¿Y qué pasa? Pues desaparecen de un plumazo una institución de policía, entre comillas, ¿verdad?, en la cual estaban infiltrados, por ahí eran cerca de 5,000, pero estaban infiltrados en todo el país y había información privilegiada porque estaban los agentes metidos en las bandas de aquella época, que eran pocas en comparación con el día de hoy. Y cuando los desaparecieron, pues nada más se cambiaron de camiseta y ya se quedaron, y los grandes cárteles ahí comienzan a nacer, ¿sí? Pero si nosotros le agregamos los ingredientes de los graves problemas económicos que ha habido en nuestro país en los últimos, el primero fue por ahí de 88, creo, 87, y el otro con el error de diciembre de 94, 95, son dos problemas gravísimos que tienen mucho que ver, desde mi punto de vista, con la delincuencia. ¿Qué pasa? El desempleo. ¿Qué pasa con la gente educada que era gerente de una área de un banco y a los 38 años de edad hay recorte en el banco y el señor ganaba una cantidad respetable y no encuentra trabajo? Y tiene un estilo de vida en relación con su salario. ¿Qué pasa? Pues se vuelve un delincuente porque sabe cómo se hacen las cosas, tiene la cultura suficiente, sabe cuánto vale un reloj, y se vuelve y puede asaltar al primer automovilista, ese mismo ser, convertirse en delincuente para obtener un medio para ir a llevar dinero a su casa. Pero de esos hay, desde el que se roba el celular porque no tiene para llevar dinero a su casa, hasta los que han corrido de bancos o de otros, de la iniciativa privada, y que se han vuelto delincuentes dificilísimos de detectar. A la vuelta del corte, si les parece, me parece que estás tocando un tema fundamental. Volvemos con el tema de la eficiencia en la investigación de los delitos y en la persecución de los mismos, relacionado con la presunción de inocencia, ¿no? Porque yo creo que ahí está el quiz. Volvemos. Bien, volvemos. Estamos hablando de justicia penal y presunción de inocencia con dos reconocidos expertos en la materia. Les recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico que estará apareciendo en sus pantallas.
en donde estaremos muy contentos de escuchar, leer y responder en la medida de lo posible sus preguntas, comentarios, dudas acerca de este y otros temas de la serie Háblame Derecho. Bueno, decíamos la responsabilidad del abogado Francisco Riquelme, es decir, una defensa adecuada que se traduce en profesionalización al momento de desahogo de pruebas, de defensa del cliente, ¿no? Y esto, bueno, pues hay que participar, como tú dices, en el diseño del procedimiento, pero también después hay que participar en la formulación de criterios, incluso llegar hasta la corte, como el ejemplo que dabas, ¿no? Claro. Para que estas cosas se definan. Sí, la presunción de inocencia es una responsabilidad de todos, no es un adorno más o una herramienta que a lo mejor nada más le pese a la policía traer en la bolsa, no. Yo creo que es un tema que nos afecta a todos, nos responsabiliza a todos. Tendremos seguramente un procedimiento más transparente, tendremos un procedimiento con reglas más claras, más definidas, pero también eso implicará responsabilidades a los actores del procedimiento. Por supuesto, no escapamos de ello, los litigantes, los postulantes tendremos que hacer nuestra parte, y qué mejor que hacerla juntos ahora, todos los niveles que hemos hablado, tanto fiscalías como policías, como legisladores, todos platicando juntos, la Secretaría Técnica, por supuesto, todos aportando de tal manera que hagamos el mejor esfuerzo para que esto resulte en un mejor México. Si tenemos un mejor procedimiento, eso puede darle una gran oportunidad de certeza jurídica al acusado y por supuesto a la víctima que tan olvidada ha estado siempre, ¿no? Una de las cosas que brincan en la película que mencionábamos es esto, de que el Ministerio Público se asuma como obligado a formular conclusiones acusatorias y a estar siempre en contra del procesado, ¿no? Claro, el principio adversarial nos va a cambiar mucho esa posición del Ministerio Público, donde una vez que ha dejado en manos del juez el expediente, asume una posición estoica y poco hace por la víctima, de ofrecer más pruebas, de verdaderamente conocer la verdad histórica. No le importa mucho. En cambio, en el nuevo procedimiento, la actividad del fiscal va a ser día a día, momento a momento, y en gran medida de eso va a depender o no el éxito de una acusación. Ahora, también tiene la presunción de inocencia, hablando de éxito de las acusaciones, reglas pues muy interesantes en materia probatoria, ¿no? Es decir, no va a ser lo mismo. Es mucho más fácil condenar a alguien a quien de inicio presumes culpable, ¿no? Y en cambio aquí la técnica para la fiscalía, pero también para la defensa, se va a transformar, va a dar un giro enorme, ¿no? Pues esperemos que sí. En materia de carga probatoria, Sí. por ejemplo, ¿no? Prueba ilícita, porque ahí también hay todo un tema, ¿no? Claro, claro, hay un tema allí muy importante que el país tiene que definir su posición ante la prueba ilícita. No hay una regla aceptada internacional al respecto. Hay quienes le conceden un valor relativo, hay quienes definitivamente le niegan todo valor probatorio. Tenemos que definirnos en ese sentido. La reforma constitucional ya toca el tema, pero habrá en las leyes secundarias, en las leyes procesales, las que nos remitan verdaderamente al valor de la prueba ilícita. Y eso tendrá que versar directamente sobre el principio de presunción de inocencia. Ante la prueba ilícita, el principio de presunción de inocencia surge de una manera enorme a decir no a la prueba ilícita, cuando respetamos ampliamente el principio de presunción de inocencia. Ahora, ¿qué es lo que internacionalmente se entiende? Me imagino que hay estándares o buenas prácticas de esto. ¿Hasta dónde puede el órgano investigador brincarse un poquito las trancas para obtener? Yo creo que el parámetro más, hay dos parámetros a considerar, yo creo, importantes en el tema alemán. En materia procesal, en presunción de inocencia, hay dos temas importantes a considerar. Uno es en cuanto a la prueba ilícita, puede llegar a tener un valor parcial a criterio judicial. Y otro tema muy importante es algunas excepciones en materia probatoria respecto al principio de presunción de inocencia, en tratándose, por ejemplo, de delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita. En esos dos tipos penales, que nuestra legislación no es ajena a ello también, la carga de la prueba en cuanto a que es inocente la persona es una carga de la prueba que tiene el acusado. Es decir, no es la fiscalía quien tiene que demostrarte tu culpabilidad, sino que la ley establece que tú tendrás que demostrar la licitud de tu actuar, la licitud de ese aumento en tu patrimonio, en el caso del enriquecimiento ilícito, y la licitud del origen de los fondos con los cuales realizaste operaciones que resultaron sospechosas al sistema financiero. Ahí hay una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Claro, y también hay una valoración parcial de la prueba ilícita, es decir, no le dan un valor nulo absoluto, sino que le reconocen un posible valor parcial al criterio perfectamente discrecional del juez.
cosa que no todos los países lo recogen. Estados Unidos, por supuesto, es muy distinto, y otros países también están dando algunos tropezones, como el caso de nuestras legislaciones actualmente. No es claro en el caso mexicano cuál será el valor al tema de prueba ilícita. Tenemos que definirlo, tenemos que tomar ya un compromiso en nuestras leyes secundarias con esta reforma constitucional de qué valor le vamos a otorgar. Si nos vamos un poco con la corriente alemana de darle un valor parcial, bueno, ¿sobre qué base se le podrá dar un valor parcial? Porque si bien es cierto, la prueba ilícita puede ayudarnos a descubrir la verdad histórica en algunas ocasiones, el medio es reprobable ante la presencia del principio de presunción de inocencia. Y hay casos tremendos, ¿no? De decir que toda la sociedad hemos escuchado o visto incluso, claro, que condenan, ¿no? Prácticamente condenan, son pruebas incontrastables, pero sin embargo darles un valor precisamente porque se han obtenido a través de medios ilícitos es peligrosísimo. Creo para, que sí. para un proceso democrático, Tocayo. Bueno, efectivamente, o sea, la prueba ilícita, si no se reglamenta bien, a mí me gusta el estilo mixto alemán. Okay. A mí me gusta porque algo de verdad trae la prueba ilícita, aunque esté yendo en contra tal vez inclusive de mis principios, pero esa prueba ilícita muchas veces trae algo muy importante para la investigación. Muy importante. Es que, desgraciadamente, por eso hay que valorarla, ¿no? Y no reprobar simplemente de tajo que no procede. Da la impresión que no hay, que en algunas ocasiones no hay otra forma de obtener otra manera de pruebas, ¿no? De que te llegue. Me refiero, por ejemplo, a las grabaciones de conversaciones privadas. Bueno, claro. Pues, ¿de qué otra forma pruebas algunos actos que son privadísimos, ¿no? Claro. Bueno, en ese sentido se ha flexibilizado la ley, de tal forma que sea más accesible la posibilidad de intervenir una conversación telefónica. Sin embargo, ya cuando surge la reforma constitucional, se restringe nuevamente a ciertos sectores, a ciertas autoridades, lograr esta intervención. Sí, cuando debería ampliarse la posibilidad. El caso ese de esa señora Cacho, ¿no? Donde la Corte... Pues que la Corte tampoco puede estar dictando resoluciones contrarias a los principios elementales. Sí, llegó a la Suprema Corte, claro, por la vía del 97, sí. que digamos, no es jurisdiccional, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que hay un criterio interesante que dice la Corte, no, pues, yo no voy a estar dando... No puedo estar a favor de lo ilícito. Claro, la Corte ya dio un primer paso, pero no dio un paso sobre una base reglamentada, dio un paso en una interpretación de la ley. ¿Sí? Lo ideal sería ya asumir el compromiso específico de cómo vamos a manejar la prueba ilícita. Ahora, volviendo a Alemania, en el caso alemán, los estándares de los tribunales, me refiero a los tribunales de primera instancia, tienen un estatus de calidad jurídica enorme. Es una sociedad con otras condiciones, por supuesto, muy diferentes, y entonces a lo mejor se presta más a esa valoración combinada. Puede ser. Aquí tal vez se podría caer en lo que siempre caemos, en la tal vez más desagradable de nuestras instituciones, que es la corrupción. Claro. O sea, México, por naturaleza, somos corruptos. ¿Y esto qué? Porque así lo vimos. Y cualquier ley que nosotros podamos analizar, en la materia que sea, trata de abatir antes que nada la corrupción, cualquier ley, administrativa, fiscal, penal, laboral, la que sea. Primero, según los legisladores, con eso iban a corregir. No han corregido nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos una sociedad corrupta. O sea, tú dirías que se parte del principio más bien de presunción de corrupción. Claro, ¿no? Efectivamente, se oye muy desagradable, pero somos corruptos por naturaleza. O sea, y un país mal educado, con una mínima cultura, si no está sencillo. No con una ley vamos a cambiar al país, ni con 5, ni con grandes leyes, no. Yo creo que si no comienzan por ahí, por la Secretaría de Educación Pública y por programas serios de civismo, no vamos a ningún lado, con las mejores leyes. Sí, en esto la ley muestra, como decía Rabasa, su incurable impotencia una y otra vez. Efectivamente, efectivamente. No se cambian las actitudes, no se cambia la cultura de la noche a la mañana, ¿no? Ahora, hay temas que institucionalmente generan, digamos, un espacio
mucho mayor de ejercicio de las libertades y de respeto a los derechos fundamentales que otros, ¿no? Claro. Es decir, a mí me da la impresión que, por ejemplo, en el tema del arraigo, ¿no? Se ha dicho mucho que pues ahí hay todo lo contrario a una presunción de inocencia, ¿no? Y me gustaría que abundaran un poquito en esto, porque bueno, a veces las reformas constitucionales se vuelven un poco esquizofrénicas. Por un lado, plantear la presunción de inocencia y qué bueno, y por otro lado, ante el fenómeno terrible del crimen organizado, parece que no queda otra que establecer figuras que de alguna forma pues no tienen mucho que ver con una presunción de inocencia, por lo menos generalizada, ¿no? Aquí el problema es que el arraigo, al igual que la libertad provisional o la prisión preventiva, son temas que definitivamente no tenían una definición clara en la Constitución y ha sido modificándose en el tiempo su esencia. Definitivamente era más grave vivir una situación, o es más grave vivir una situación de arraigo que vivir una situación de un proceso con una autoformal prisión. El arraigo hay una indefinición, no hay una intervención clara de una autoridad judicial respecto de una decisión de mantenerte detenido. No, solamente hay algunos ciertos elementos de investigación y se daban muchos abusos, se documentó muchos abusos en el pasado con la figura del arraigo. Pero sin duda hay que ser realistas y llevando al extremo el principio de presunción de inocencia no podemos erradicar ni la prisión preventiva ni la figura del arraigo. Lo que hay que hacer es adecuarlo a una realidad social, procurando un estándar de legalidad lo mejor posible, lo más aseado posible. Volvemos al tema de la eficiencia, ¿no? Pues también pedir que nuestros policías, con sus medios escasos y sin este tipo de instituciones como el arraigo, tengan éxito en la lucha de gente que a veces controla organizaciones que son más poderosas que estados, ¿no? Claro, sí, con grandes capitales, con grandes organizaciones, peligrosos, sí, claro. Pues eso es utópico, ¿no? Sí, por eso ahí la necesidad de verlo implementado en la reforma y subirlo al texto constitucional, la figura procesal del arraigo. Eso fue bueno, ¿no? Eso fue bueno, se dejaron las críticas, tal vez muchas críticas y muchas discusiones de antaño ya se quedaron allá, y ahora hay una nueva crítica de cómo emplearlo que resulte de manera satisfactoria desde un punto de vista social que trate de armonizar con lo legal, ¿no? Y está la otra figura, la extinción de dominio, que también es muy controversial. Grave, lo del SAE. Así es. No, para mí muy grave, porque primero que nada, otra vez, la presunción de inocencia no existe. Porque el dueño de no existe. O sea, de una ¿por casa qué? que la casa que yo alquilé, ¿verdad? Y que es mi patrimonio. Yo no, pues sí, el señor me firmó un contrato y me dio un fiador y chequeé que el fiador sí tenía el bien que podía soportar esa obligación. Y resulta que el señor era narco. Pues yo no tengo como ciudadano común ninguna obligación de estar viendo que el señor es o no es un delincuente el que me está rentando. Simplemente es un acto civil, ¿verdad?, en el cual yo rento un bien, recibo una renta. Aunque en la reforma penal en la constitucional, quedó salvada de alguna forma, Rafael, la tercería de buena fe, ¿no? Estoy de acuerdo, pero hay otro problema, que yo recibo el dinero en efectivo y me pagan más de lo normal. Pues perdón, pero yo no creo que esté violando ninguna ley al recibir mi dinero en efectivo y voy y lo deposito. Pero ya, o sea, la autoridad cree que porque yo recibí el dinero en efectivo, estoy en complicidad con el señor. Y yo estoy seguro que más del 50% de las rentas de todo el país se pagan en efectivo. Y no se declaran los contratos, ¿verdad? Y no se pagan impuestos. Y fíjese qué situación, en qué situación tan peligrosa puede estar alguien. Claro. Un casero, ¿no? Un casero que no registró el contrato, ¿no? Creo que no sé bien, yo no desconozco la materia. Pues sí, entiendo que hay un registro y además hay que pagar impuestos. Sí, claro. Yo creo que la inmensa mayoría de los caseros no lo hacen. Se paga. Pero volviendo al tema de la figura de extinción, como la figura del arraigo y de la prisión preventiva, lo que hay que hacer es buscarle su debida aplicación. También el desarticular la posibilidad económica a la delincuencia organizada es algo muy importante. Trascendente. Totalmente. Sin eso no hay avance. No hay avance. Hay que desarticularlo donde más les duele a ellos y va a ser en la parte económica, sin duda. En la medida que se pueda afectar bien a través de ley de extinción de dominio, cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, empresas que han creado al amparo del dinero ilícito obtenido por la delincuencia organizada, es una buena forma de poder combatirlo. El problema es que en la implementación puede haber terceros
perjudicados desafortunadamente. Sí. La idea es buscar una aplicación equilibrada, ¿no? Y ahí en ese punto es donde estamos un poquito atorados, ¿no? Sí. Yo les agradezco infinitamente su participación. Gracias a ti, Nos Rafa. ha esclarecido muchísimos puntos. Creo que vamos a tener que seguir tratando este tema una y Claro. otra vez, ¿no? Fíjense cuántas aristas se le encuentran a la presunción de inocencia, que parecería, como decían ustedes, un bonito deseo que dice muchas cosas y termina por no decir nada, y al contrario, tiene unas implicaciones procesales de enorme muy trascendencia para importantes. todos los mexicanos, ¿no? Claro. Yo diría hasta para el proceso de transición democrática de este país, Inclusive, ¿no? claro. Francisco Riquelme, muchísimas Gracias, gracias. Rafa. Rafael Heredia. Gracias. Mil Gracias, por tocayo, todo, muy amable. Ándele, pues nos vemos en la siguiente emisión de esta serie Háblame Derecho, el programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Gracias a ustedes.